Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SV, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad de El Salvador y el mundo. Tus donaciones al proyecto son vía PayPal y QR Bitcoin. Búscanos en tu plataforma favorita, búscanos como Noticias El Salvador SV y ahora puedes buscar nuestro podcast hermano, Documentales del Salvador. Allí encontrarás casos e historias que de seguro encontrarás interesantes. Hoy nos adentramos en un análisis de noticias clave, tanto en el ámbito internacional, poniendo el foco en economía y geopolítica, como en la actualidad nacional salvadoreña. Para ello vamos a examinar diversas informaciones para intentar ofrecer una perspectiva completa. Empezamos, si te parece, por el panorama económico internacional. Ha saltado la noticia de que en Estados Unidos se plantea eliminar la moneda de 1 centavo de dólar. Más allá del posible ahorro, ¿qué implicaciones reales podría tener esta medida? Bueno, el ahorro directo, digamos, en costes de producción y manejo es evidente, ¿no? Porque acuñar 1 centavo cuesta más de lo que vale. Se estima que esto podría suponer un ahorro considerable para la economía. No obstante, lo interesante es mirar un poco más allá. Claro. A nivel de política monetaria el efecto es mínimo, la verdad, pero sí puede influir en la percepción de la inflación por el redondeo en los pagos en efectivo. Ah, por el redondeo. Exacto. Algunos lo ven como un paso lógico en la era digital. Bueno, otros quizá como una señal, aunque sea pequeña, de que el valor del dinero cambia. Es un debate que vuelve, cada cierto tiempo allí. Entiendo. Y bueno, hablando de la economía estadounidense, no podemos obviar la votación prevista en la Cámara de Representantes para intentar poner fin al cierre gubernamental, que ya es el más largo de su historia. Efectivamente, un cierre que tiene consecuencias económicas que van mucho más allá de lo simbólico, ¿verdad? Afecta a muchísima gente. Exacto. Si se prolonga, afecta a multitud de servicios públicos, a la confianza de los mercados, al crecimiento. Las ramificaciones son importantes y generan bastante incertidumbre económica. Y esto en un momento ya complejo a nivel global, como sabemos. Y esa complejidad se refleja también en la geopolítica. Nos llega información de una fricción, notable entre Colombia y Estados Unidos. Hablamos de la suspensión de cooperación de inteligencia por parte de Colombia. Sí. El motivo que aduce el presidente Petro son los ataques a presuntas narcolanchas que habrían causado, según sus cifras, 69 muertes. Y llama la atención que el Reino Unido tomó una medida similar, calificando esos ataques de ilegales. Otras fuentes, como CNN, hablan de hasta 76 muertes y usan términos como ejecuciones extrajudiciales, palabras fuertes. Sí, muy fuertes. Aquí se pone de manifiesto una tensión fundamental en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Por un lado, la meta compartida de combatir un negocio ilícito con costes económicos y sociales, devastadores. Pero por otro lado, surgen serias dudas y acusaciones sobre los métodos empleados, particularmente en operaciones vinculadas al despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe. El que ordenó Trump, ¿no? Contra el cártel de los soles. Ese mismo. La suspensión y cooperación por parte de actores clave, como Colombia y también el Reino Unido, no es solo un gesto diplomático. Debilita la arquitectura de seguridad regional y evidencia una profunda brecha. Una brecha en la confianza y en la visión estratégica. Y esto podría llevar a un replanteamiento de esas estrategias antidroga por parte de Estados Unidos. O quizás más probable que busquen otros socios o métodos alternativos. Es una pregunta clave, sí. A corto plazo puede generar dificultades operativas, está claro. A largo plazo podría forzar un debate sobre la efectividad y, la legitimidad de ciertas tácticas militares frente a enfoques más policiales, de inteligencia, o incluso de desarrollo social, que también es importante. No obstante, la inercia en este tipo de operaciones suele ser grande, Ya me imagino. Lo que sí es seguro es que añade una capa de complejidad a las relaciones bilaterales en la región, sin duda. Mientras tanto, en otro punto de tensión en el continente, se informa de que en Venezuela se estarían haciendo preparativos para una eventual respuesta, digamos, de tipo guerrilla, ante un hipotético ataque estadounidense. Sí, he leído algo. Se mencionan conceptos como resistencia prolongada, anarquización e incluso el despliegue de armamento, aunque sea antiguo, como material ruso y misiles Sigla. Sin embargo, las mismas fuentes señalan limitaciones serias, de personal, de equipo, de salarios. Estos informes sobre planes de resistencia en Venezuela suenan sobre todo a estrategia disuasoria, si somos realistas.
La viabilidad real de mantener una resistencia prolongada efectiva contra una potencia militar como Estados Unidos, dadas esas limitaciones logísticas y de recursos que se reportan, es muy cuestionable. Entiendo. O sea, ¿más ruido que nueces? Pues probablemente. El objetivo parece ser más bien elevar el coste potencial de una intervención, ¿no? Amenazando con un escenario de conflicto irregular y prolongado, lo que a veces se llama anarquización, aunque su efectividad militar sea dudosa, La mera existencia de estos planes y la retórica que los acompaña sí contribuyen a la inestabilidad y la tensión en la región. Eso es innegable. Saltamos ahora a Oriente Medio. El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, ha manifestado públicamente su objetivo de restablecer relaciones con Estados Unidos y conseguir el levantamiento de las sanciones. Vaya, eso es un giro interesante. Argumenta intereses comunes en seguridad y economía, destacando que la estabilidad de Siria es clave para la región. Ha mencionado que hay conversaciones desde hace meses con buenos resultados, pero que falta la decisión final. Y resulta llamativo que, al ser preguntado por su pasado como combatiente, afirmara luchar por objetivos nobles. Bueno, es un movimiento diplomático complejo, sin duda. El camino para un acercamiento entre Siria y Estados Unidos está lleno de obstáculos, Dada la historia reciente, el conflicto sirio, las alianzas regionales. No obstante, desde una perspectiva económica pura, el levantamiento de sanciones abriría la puerta a la inversión y la reconstrucción, algo crucial para Siria ahora mismo. Claro. Geopolíticamente, un cambio así alteraría significativamente los equilibrios en Oriente Medio. Habrá que ver si esas conversaciones que menciona fructifican y bajo qué condiciones, porque los intereses de otros actores regionales también pesan, y mucho. Y sin salir de la región, pero en otro foco de conflicto, análisis satelitales revelan que Israel habría demolido más de 1.500 edificios en Gaza desde el alto el fuego del 10 de octubre, principalmente en áreas bajo su control. Son cifras muy altas. Estas acciones tienen implicaciones devastadoras a varios niveles. Desde el punto de vista humanitario, pues agravan la crisis de vivienda, dificultan enormemente la vida de la población civil. Legalmente, plantean serias cuestiones sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario en situaciones posconflicto o de alto el fuego. Es un tema delicado. Y económicamente, claro, la destrucción de infraestructura hipoteca cualquier posibilidad de reconstrucción y desarrollo a corto y medio plazo en Gaza. Perpetúa la dependencia de la ayuda exterior. Volviendo a figuras de notoriedad internacional, han aparecido nuevas revelaciones sobre correos electrónicos de Jeffrey Epstein. ¿Ah, sí? Más cosas. Uno sugiere que recibió un aviso del New York Times sobre una investigación en 2017. Otro correo, bastante comentado, califica a Donald Trump de perro que no ladra y afirma que Epstein pasó horas en su casa. La Casa Blanca ha reaccionado a esto, claro. Y por otro lado, cambiando un poco de tercio, pero relacionado con Trump, se ha conocido una carta suya al presidente israelí pidiendo un indulto para Benjamin Netanyahu, en relación con sus casos de corrupción. Bueno, más allá de la veracidad última de cada detalle de esos correos, este tipo de filtraciones y revelaciones tienden a erosionar la confianza pública. Desde luego. En las élites políticas, económicas, alimentan la percepción de redes opacas de influencia y acceso privilegiado al poder. Y en cuanto a la petición de indulto para Netanyahu, pues es un claro ejemplo de cómo las relaciones personales y las afinidades políticas se entrelazan con la diplomacia internacional. Sí, totalmente. Pueden influir en decisiones que afectan a las relaciones bilaterales y a la geopolítica regional. Refleja una dinámica donde lo personal y lo político son a menudo indistinguibles. Para cerrar este bloque internacional, que ha sido denso, dos apuntes más con fuerte componente económico. Por un lado, las revelaciones de BankTank, uno de los hackers más buscados sobre cómo operan las grandes bandas de ciberdelincuentes. Interesante. El modus operandi. Exacto. Y por otro, un informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que insiste en que la evasión fiscal es un lastre fundamental para el desarrollo de la región. Son dos caras de una misma moneda, como decías antes. La de los enormes costes económicos ocultos. El cibercrimen genera pérdidas millonarias a nivel global. Afecta a empresas, gobiernos, ciudadanos, a todos. Paralelamente, la evasión fiscal en América Latina y el Caribe, según estima la CEPAL, priva a los estados de miles de millones de dólares. ¡Miles de millones! Una barbaridad. Ingresos que podrían invertirse en salud, educación, infraestructuras. Es un problema estructural que perpetúa la desigualdad y limita las capacidades estatales.
Ambos fenómenos, el cibercrimen y la evasión, requieren respuestas coordinadas y tecnológicamente avanzadas, claro. Es un buen punto para hacer una pequeña pausa y recordar que este espacio de análisis y reflexión se mantiene gracias a las contribuciones de quienes nos escuchan. Quienes deseen y puedan apoyar este proyecto pueden hacerlo vía PayPal o mediante QR Bitcoin. Toda ayuda es valiosa para seguir explorando estos temas. Y también, pues invitamos a descubrir el podcast hermano Documentales del Salvador, con historias y casos locales que seguro encontrarán de gran interés. Centramos ahora nuestra atención en El Salvador. Empezamos con noticias del ámbito económico y empresarial que muestran cierto dinamismo, ¿no? Parece que sí, hay movimiento. Se informa de un aumento significativo del turismo, más de 3.3 millones de visitantes en lo que va de 2025. Además, el país se prepara para acoger eventos internacionales como el Elevation Day y el triatlón Ironman 70.3 en 2026. Son cifras y eventos importantes, sin duda. El turismo es un sector clave para la diversificación económica, eso está claro. Acoger eventos de perfil internacional como el Aviation Day o un Ironman no solo trae visitantes e ingresos directos, que también, sino que proyecta una imagen de país moderno o capaz. Una buena carta de presentación. Exacto, lo cual puede atraer otro tipo de inversiones. Ahora bien, el desafío siempre es asegurar que la infraestructura, hoteles, transportes, servicios, esté a la altura para gestionar ese flujo y que los beneficios se distribuyan lo más ampliamente posible. En esa línea de diversificación, también hay noticias sobre las micro y pequeñas empresas, las MIPES. Sus exportaciones alcanzaron $5.1 millones hasta septiembre de 2025. ¿Bien? Y se destaca el éxito del arte textil salvadoreño en mercados tan lejanos como Asia y Europa. Algo muy específico, pero interesante. Simultáneamente, el COAMS-OPAMS, que es el Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, proyecta un cierre de año récord en inversión para 2025 gracias a proyectos de modernización urbana. El crecimiento de las exportaciones de las MIPES, aunque la cifra absoluta aún sea modesta en el conjunto de la economía, es una señal positiva. Demuestra capacidad de competir en nichos específicos, como el textil. Y el desarrollo urbano impulsado desde COAMS-OPAMS también es relevante, claro. La mejora de las ciudades puede generar un círculo virtuoso. Atrae más inversión, mejora la calidad de vida. La clave aquí es la sostenibilidad y la inclusión de esos desarrollos. El sector comercial también muestra movimiento. La cadena Super Selectos ha inaugurado su sala de ventas número 119 con una inversión reportada de más de $4 millones. No está mal. Y en el terreno de las políticas con impacto económico directo en la población, el Gobierno ha propuesto que el pago anticipado de la pensión como aguinaldo se convierta en una medida permanente. A ver, la expansión de una cadena como Superselecto sugiere una percepción de fortaleza o al menos estabilidad en el consumo interno. Eso parece. Respecto a la propuesta sobre las pensiones, es una medida con un impacto directo y positivo en la liquidez de los pensionados en un momento clave del año, claro. Sin embargo, convertirla en permanente requiere un análisis financiero riguroso sobre su sostenibilidad a largo plazo para el sistema de pensiones y las finanzas públicas en general. Hay que ver cómo se encaja eso en los balances fiscales. Hablando de finanzas y apuestas económicas del país, se realizó el evento Bitcoin Histórico en el Centro Histórico de San Salvador, con actividades promocionales, reparto de pupusas, todo el paquete. ¿Ah, sí? ¿La promoción sigue activa? Figuras como la embajadora Milena Mayorga han reiterado la conexión entre Bitcoin y la innovación financiera. Por otro lado, sin embargo, se ha conocido que la Sociedad de Mercados, una entidad relacionada, acumula pérdidas por $5.2 millones. Uf, eso es un dato importante. Y en paralelo a todo esto, las remesas familiares siguen mostrando una fuerte tendencia al alza, un aumento del 18.5% hasta septiembre, casi nada. Aquí vemos claramente una dualidad, ¿no? Por un lado, el esfuerzo continuo por posicionar a El Salvador como un centro de innovación financiera ligado al Bitcoin, con eventos, declaraciones públicas. Pero por otro lado, indicadores económicos más tradicionales muestran realidades complejas. Esas pérdidas en entidades públicas vinculadas a estos nuevos mercados y sobre todo una dependencia económica estructural y creciente de las remesas familiares. Estas remesas siguen siendo el verdadero motor de consumo para una gran parte de la población y un pilar macroeconómico fundamental. El contraste es evidente entre la narrativa de innovación y la realidad de las remesas y esas pérdidas. Hay que seguirlo de cerca.
En el capítulo de infraestructuras hay varios proyectos en marcha o anunciados. El Ministerio de Obras Públicas, el MOVT, prevé iniciar la ampliación de la carretera El Litoral en enero. Una obra importante. Se ha lanzado también el Centro Integrado de Inteligencia Aduanera CIA, con el objetivo de modernizar el control fronterizo y luchar contra el contrabando usando tecnología. Y sigue avanzando la construcción del nuevo Estadio Nacional, que es una donación de China. Son inversiones significativas con potencial impacto, sí. La ampliación del litoral es vital para mejorar la logística, el comercio y el acceso a zonas turísticas. Muy necesaria. El CIA, ese nuevo centro de inteligencia aduanera, si funciona como se espera, podría mejorar la eficiencia en fronteras, reducir el contrabando y por tanto aumentar la recaudación fiscal, lo cual es crucial. Y el Estadio Nacional, bueno, más allá de lo deportivo, es un símbolo de esa inversión en infraestructura. Y en este caso, ligada también a la relación bilateral con China. Muestra cómo la geopolítica también se juega en el campo de las grandes obras. Pasamos ahora a temas del ámbito social y político que también han sido noticia. Y algunos son delicados. Un informe reciente elaborado por Human Rights Watch y la organización Cristosal ha documentado testimonios sobre presunta violencia y torturas contra ciudadanos venezolanos detenidos en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Es importante señalar que reportamos esto basándonos en la información publicada por estas organizaciones, de forma neutral. Sí, es información sensible que requiere ser tratada con objetividad. En el plano institucional, se han conocido propuestas del Ejecutivo para disolver dos organismos. El CONAHY-PD, que es el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Ligado a esto, se plantea también eliminar el tribunal sancionador que se encarga de violaciones a los derechos de las personas con discapacidad. Cambios institucionales de calado, entonces, que afectan a colectivos vulnerables. Efectivamente. Y en el sector educativo, preocupa la noticia de que unos 2.000 docentes se habrían acogido al retiro voluntario para el próximo año, 2026. ¿2.000? Es una cifra alta. Sí, los sindicatos atribuyen esta decisión a factores como la inestabilidad laboral, la ausencia de una reforma de pensiones que consideran necesaria y temores sobre supresión de plazas. Por otra parte, en un tema más humanitario, se informó del retorno desde la República Democrática del Congo de unos 150 militares retirados y expolicías salvadoreños que participaban en misiones de paz y contrajeron malaria. Han recibido atención médica a su llegada. Bueno, la salida de un número tan elevado de docentes, si se confirma esa cifra, es un asunto serio para el sistema educativo. Muy serio. Levanta preguntas sobre las condiciones laborales, la planificación de recursos humanos y, por supuesto, el impacto en la calidad de la enseñanza. Las preocupaciones sindicales sobre estabilidad y pensiones reflejan inquietudes profundas que afectan a un sector clave para el futuro del país. Es fundamental asegurar la continuidad y calidad del servicio educativo. Para terminar este recorrido por la actualidad nacional, mencionamos brevemente otros puntos. Siguen los trabajos para modernizar el centro histórico de Suchitoto. Un grupo de jóvenes salvadoreños se prepara para representar al país en la Olimpiada Mundial de Robótica. ¡Qué bien! Sucia, Aguachapán. Al parecer, una lideresa local llamada Antonia ha estado documentando la alta incidencia de estos casos allí. Un problema grave, la enfermedad renal en algunas zonas. Sí. La Fiscalía ordenó la inmovilización del relleno sanitario de Mides, la empresa de manejo de desechos sólidos. Se conoció la liberación de un socio de la alcaldesa de la Unión Sur en un caso de contrabando. Y finalmente se ha solicitado un proceso abreviado en el caso judicial relacionado con la cooperativa El Bosque. Bien, hemos cubierto bastante terreno, tanto internacional como nacional. Sí, ha sido un repaso intenso. Tratemos de destilar algunas conclusiones clave de todo lo que hemos analizado hoy. ¿Te parece? Un resumen rápido. Por supuesto. Intentando sintetizar, diría 1. A nivel global seguimos viendo un escenario de alta complejidad geopolítica y económica. Hay tensiones evidentes en la cooperación internacional, como vimos entre Estados Unidos y Colombia, intentos de reajuste diplomático como el de Siria, y crisis humanitarias y conflictos latentes como en Gaza.
Todo con consecuencias económicas y de seguridad, muy palpables. De acuerdo. 2. En El Salvador se observa una clara apuesta gubernamental por impulsar ciertos sectores económicos: turismo, exportaciones, incluyendo las de MIPES, y nichos como el textil, una fuerte inversión en infraestructura, carreteras, aduanas, el estadio, y la promoción constante de Bitcoin como símbolo de modernidad. Sin embargo, esta apuesta coexiste con desafíos estructurales: la fuerte y creciente dependencia de las remesas y esas pérdidas reportadas en entidades vinculadas a los nuevos mercados financieros. El contraste que mencionabas. Exacto. Y 3. Paralelamente a este enfoque económico, en el plano nacional se desarrollan debates sociales y políticos de calado. Hemos mencionado informes sobre derechos humanos en centros de detención, propuestas de cambios institucionales significativos que afectan a colectivos vulnerables, discapacidad, tercera edad, y cuestiones laborales y de servicios públicos importantes, como la situación de los docentes o la atención a los retornados. Es una imagen de muchos contrastes, sí. Y con esa imagen de contrastes, dejamos una reflexión final para quienes nos escuchan. Teniendo en cuenta ese impulso evidente de El Salvador hacia el desarrollo económico y la búsqueda de una mayor proyección internacional, ¿de qué manera podrían los debates internos sobre derechos humanos y los cambios institucionales que hemos reportado influir, positiva o negativamente, en la capacidad del país para atraer la inversión extranjera que busca y para consolidar alianzas estratégicas a largo plazo? Una pregunta para pensar. Agradecemos sinceramente la atención prestada a este análisis. Les recordamos que pueden apoyar la continuidad de este proyecto a través de donaciones vía PayPal o QR Bitcoin. Compartir este contenido en sus redes también es una forma muy valiosa de colaborar para que llegue a más personas interesadas en comprender la actualidad. Muchas gracias y hasta nuestra próxima exploración informativa.